Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Es para nosotros un gozo en el Señor Jesucristo poder ofrecerles en el temor de Cristo un comentario al texto, una lectura comentada, de manera que usted pueda usarlo como una herramienta mientras prepara su clase de escuela sabática o sencillamente mientras usted estudia las Sagradas Escrituras, que es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para someternos en el poder de Dios a la voluntad eterna de nuestro Padre Celestial. Así que habiendo dicho esto, necesitamos hacer un anuncio muy importante. ¿Qué ocurrió la semana pasada? Que ustedes pudieron darse cuenta que nuestro repaso acostumbrado comentario no fue subido a nuestro canal de YouTube. La razón es que la comunidad lamentablemente interpretó que uno de nuestros videos infringía las políticas de la comunidad y por esa razón se nos prohibió publicar durante una semana. Pero gracias a Dios y al apoyo de nuestros amigos de Lifestyle Conquest, el video anterior del comentario a la lección anterior fue subido al canal de nuestros amigos de Lifestyle Conquest. Y a partir de este comentario al texto bíblico, todos los videos que siguen serán subidos y respaldados a nuestra nueva página web preachmanuel.com. Les voy a dejar el enlace en la descripción del video para que ustedes puedan ingresar en el nombre del Señor. Y así esperamos que esto no vuelva a ocurrir en el nombre del Señor. Así que bueno, habiendo dicho eso, vamos entonces a orar y nos dedicamos de inmediato a estudiar la palabra de nuestro Señor. Oramos juntos. Nuestro Padre bendito, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor, queremos contemplar a Cristo, Señor. Queremos verle, porque entendemos que a través de la contemplación nuestros caracteres son edificados de gloria en gloria a tu imagen y semejanza, Señor. Por eso, Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo tome nuestras mentes y corazones y nos enseñe a Cristo en tu santa palabra, Señor. Cumple tu promesa, Padre, de enviar tu Espíritu para iluminar nuestras mentes y corazones y ser guiados a toda verdad que es en Jesús. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el día de hoy nosotros tenemos una tarea especial en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y es comenzar a estudiar cuál es el propósito de las pruebas, adversidades y difíciles circunstancias en relación con la formación del carácter, que como decía la cita del libro de la educación que se encuentra en el día viernes de la lección, es la edificación del carácter, es la obra más solemne, la obra más importante alguna vez confiada a los seres humanos. Así que si esta obra es tan importante, nosotros necesitamos fundamentarla bien desde las Sagradas Escrituras. Noten esto, vamos a comenzar con lo siguiente. Noten esto. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo número 1, uno de los propósitos más importantes de ese capítulo de las Sagradas Escrituras es enseñarnos de inmediato que el Dios de los cielos, el Dios que la Biblia revela, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no es como los dioses antiguos a los cuales las naciones politeístas, las naciones paganas del mundo adoraban. El Dios de la Biblia
no es como aquellos dioses. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que nos enseña Génesis capítulo número 1? Por ejemplo, una de las primeras cosas que Génesis capítulo número 1 nos enseña es que la creación, la tierra y el alimento que ella produce no depende en absoluto, por ejemplo, del sol, ni de la luna, ni de las aguas. ¿Por qué razón? Porque esto depende de la palabra de Dios que produce alimento, que produce fruto, que hace fructificar la vegetación de la tierra antes que aparezca en la escena el sol y la luna. ¿Se dan cuenta? Eso es un detalle demasiado importante. En este mismo sentido, en este mismo contexto, es decir, en el propósito de Génesis capítulo 1 de enseñarnos que el Dios de los cielos no es como los dioses que los pueblos antiguos adoraban, Génesis 1 nos presenta un concepto extraordinario de la imagen de Dios. La imagen de Dios no es construida ni es jamás posible construir por medio de manos humanas. El Dios de la Biblia no es como los dioses de los pueblos antiguos a quienes sus moradores y sus adoradores daban forma con sus manos, haciéndolos de barro, haciéndolos de yeso, haciéndolos de cualquier otro material, llámese piedra, llámese barro, cualquier otro material, para después de darle forma, incluso con madera, como dice el profeta Jeremías, que con lo que queda del leño, con lo que queda de la leña recogida, una parte hacen el fuego, otra parte la usan para cocinar y con otra parte, con lo que queda del retazo de madera, van y hacen un Dios a quien se le postren y adoran. No. El Dios de las Sagradas Escrituras, el Dios que revela la Biblia, no es posible encapsular, concretar, amarrar, controlar por medio de manos humanas, de manera que se obtenga, producto de la invención humana y del talento humano, una imagen que la humanidad pueda proyectarse de este Dios para adorarlo y así rendirle culto. No existe tal cosa en las Sagradas Escrituras. Y entonces, en Génesis capítulo número 1, Dios opera construyendo el mundo para que este mundo, y de manera especial el séptimo día, se convierta en su habitación. Él crea el mundo para morar en medio de él, de manera que tenga comunión con sus habitantes. Lo interesante y maravilloso es que en este templo que Dios con su palabra está creando para morar en medio de él, es decir, la tierra, este templo que Dios está creando tiene una imagen de Dios, pero no es la imagen de aquel creador que está creando. No. Es una imagen que puede comunicar conocimiento del Creador, pero no representa al Creador mismo. Es decir, no encapsula al Dios mismo, no lo pinta, no lo retrata, pero comunica algo de este Dios, comunica algo del Creador. La pregunta es, ¿quién es esta imagen del Dios Creador en Génesis capítulo número 1? No es una imagen, un ídolo para adorar, no. La imagen del Creador en Génesis 1 es el hombre creado para comunicar por medio de esta imagen algo del Creador. ¿Qué es lo que este hombre va a comunicar acerca del Creador? Vamos a mirar lo que nos dice, por favor, Génesis capítulo número 1. Y vamos a ver qué es lo que el hombre ha de comunicar acerca del Creador. Génesis capítulo número 1, versículos 26 al 28 nos dice lo siguiente. Dice así la Escritura. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Ahora noten nuevamente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La pregunta es, ¿qué es lo que este hombre, esta criatura, como imagen de Dios comunica? ¿Dónde reside específicamente la imagen de Dios? ¿Es sencillamente la imagen de Dios un parecido físico con el cual el hombre ha sido investido, de manera que al ver al hombre, al contemplar esta criatura, cualquier ser que la vea tenga un vestigio de cómo luce el Creador? ¿Es el parecido físico lo que resalta el texto? No, la verdad es que no es el parecido físico lo que el texto resalta. Y es por esa razón que en el texto mismo aparece repetidamente un verbo que indica qué es lo que en esencia comunica la imagen de Dios que está dotada al ser humano. ¿Y cuál es ese verbo? El verbo en el versículo 26 y en el versículo 28 es el verbo señoread. Ese es el verbo que va a comunicar la vocación que el hombre va a ejercer en relación con la creación que Dios pone a sus pies, y es en esta vocación, en el servicio a sus criaturas, en el servicio a la creación, en la mayordomía sobre las cosas que Dios ha puesto debajo de sus pies, es en el servicio, en el señorío sirviente que el ser humano despliega el carácter del Creador. En otras palabras, la imagen de Dios con la cual el hombre ha sido dotado es que Dios quiere que el ser humano despliegue su mismo carácter en relación con las criaturas que Dios ha puesto bajo los pies del hombre, para que así como Dios rige, gobierna, reina, trata, se relaciona con su universo, así el hombre se relacione con las criaturas que están bajo sus pies, de manera que el hombre sea un comunicador del carácter del Creador a las criaturas inferiores de esta creación. Eso es lo que el texto nos está enseñando. Es por esa razón, queridos amigos y hermanos, por esa razón que lo que Dios anhela con el ser humano, y atención, esta es la vocación por excelencia del ser humano. Lo que Dios anhela es que el ser humano, mientras más viva, mientras más se relacione con su entorno, más gloria de Dios refleje y despliegue, para que las criaturas inferiores tengan una vislumbre de cómo es el carácter del Creador al contemplar las relaciones benéficas que el hombre tendrá con ella. Eso es lo que el texto nos enseña. Entonces, este concepto es no un concepto que transmite la posibilidad de retratar, de encapsular, de crearnos una imagen física del Creador que comunique un sentido de imagen mental para adorarle y seguirle. No. Aquí lo que se está gestando, aquí lo que se está comunicando es que la imagen del Creador es un accionar dinámico que Dios quiere comunicar por medio de sus criaturas humanas, para que el carácter del Creador se dé a conocer cuando se contemple la manera benéfica que el hombre actúa en relación con sus semejantes y con las criaturas inferiores. La imagen del Creador es esencialmente el carácter de Dios reflejado en el ser humano.
Y este concepto de imagen es tan importante y se nos refuerza en otros pasajes de la Biblia que vamos a mirar de inmediato. Mira esto. Mira por qué razón vamos a citar Éxodo, por favor. Vamos al libro de Éxodo, capítulo número 33, y vamos a leer el versículo 18. Éxodo, capítulo 33, versículo 18. ¿Por qué vamos a leer este texto? Atención con esto. Porque si te das cuenta, la lección de esta semana toma como texto para memorizar Segunda de Corintios capítulo número 3 versículo 18. Ese texto que nos muestra que nosotros de cara o con rostro descubierto contemplamos, miramos la gloria de Dios y vamos siendo transformados de gloria en gloria a su misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces aquí hay algo importantísimo, pero absolutamente importante, y es lo siguiente. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 entonces se nos comunica la realidad fundamental de la construcción del carácter. ¿Cómo se construye el carácter cristiano? En pocas palabras, ¿cómo se edifica el carácter de Cristo en nosotros, sus seguidores? ¿Cómo se representa? ¿Cómo se reproduce? ¿Cómo adquiero yo el carácter de Cristo en mi vida cristiana? La única forma de que eso suceda es que yo pueda contemplar al Creador y su gloria en Cristo. Cuando yo contemplo a Cristo, yo contemplo la gloria del Creador. Y al contemplar la gloria del Creador en Cristo, su amor, su abnegación, su santidad, la perfección de su carácter, se apropian. Yo me apropio de eso. Yo las adquiero porque la ley de la contemplación nos enseña que el ser humano llega a ser aquello en lo cual acostumbra su mente y corazón a morar. Yo llego a ser aquello a lo cual acostumbro mi mente y mi corazón a morar en ello. Si yo moro en Cristo, si yo medito en Cristo, si lo contemplo, si Cristo, su perfección, su abnegación, su vida perfecta son los temas que mi mente y mi corazón contemplan, entonces la vida de Cristo, su carácter se hace mío. Yo lo adquiero, lo represento, Él reproduce su carácter en mí. Y es exactamente a eso que se refiere el apóstol Pablo cuando dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa era su intención, ese era el énfasis de su ministerio. Entonces mira esto, ese texto de 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 está inspirado en este evento que vamos a leer en Éxodo. ¿Cuál es este evento? Mira lo que dice Éxodo 33 versículo 18. Él entonces dijo, Moisés le dice a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Mira esto, sea lo que sea que Moisés quiso significar cuando le dijo a Dios, muéstrame tu gloria, sea lo que sea que eso significa, algo está claro. Moisés estaba demandando, pidiendo de Dios una imagen, que Dios se le mostrara, que Dios se le presentara, que Dios comunicara conocimiento a través de sus ojos de cómo era Él. Y es lo que Dios entiende que Moisés le está pidiendo, porque la respuesta de Dios es que solamente verá sus espaldas, pero no su rostro. Ahora mira esto. ¿Contestó Dios la petición de Moisés? Absolutamente. Y aquí está el cómo la contesta. ¿Qué es lo que le responde Dios? A ver, ¿qué es lo que Dios le responde? Dios le dice, yo haré pasar toda mi imagen. No. Dios le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Nota esto, Dios le va a responder a Moisés, pero le va a mostrar su bien, su bondad y le va a mostrar, ¿qué cosa?
le va a mostrar su nombre. Dios va a proclamar su propio nombre. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Cómo responde Dios eso? En armonía con el versículo 19. Éxodo capítulo 34, versículo número 6. Mire lo que dice el texto. Aquí está. Vamos a leer desde el 5 para tener un mejor contexto. Éxodo capítulo 34, versículo 5 en adelante. Aquí está la respuesta de Dios. Esto es su bien y su nombre, dice el texto. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué es lo que Moisés está experimentando? Moisés pidió ver la gloria de Dios. Dios le mostró su bien y su nombre. En resumen, Dios le mostró quién es Él. Le mostró su carácter. ¿Cuál es la imagen gloriosa de Dios que Moisés comprende y a la cual Moisés tiene acceso? ¿Cuál es esa imagen gloriosa de Dios? El conocimiento y la comprensión del carácter de Dios. Esa es la imagen de Dios a la cual Moisés tiene acceso. Y escucha bien, es la imagen de Dios a la cual todo creyente en Cristo ahora puede tener acceso cuando mira a Cristo y el Evangelio no con un velo como Moisés hacía al descender del monte para que los israelitas no se sorprendieran y no temieran y pudiesen ver su rostro. Moisés tapaba su rostro con un velo y lo descubría cuando hablaba con Dios. Pero ahora Pablo nos dice en 2 Corintios 3:18 que todo aquel que mira el Evangelio de Cristo y contempla a Cristo ya no ve la gloria de Dios, su imagen gloriosa, como Moisés que ponía un velo sobre su rostro. No. El que ve a Cristo y contempla la gloria del Creador en Cristo, mira al Creador como Moisés lo vio, porque tiene acceso a la misma imagen gloriosa que Moisés tuvo acceso. ¿Cuál es esa imagen gloriosa? La comprensión, el entendimiento, el conocimiento del carácter del Creador, ahora reflejado en Cristo. ¿Qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que cuando usted lee la historia de Cristo, cuando usted mira a Cristo en la cruz, cuando usted comprende el amor de Dios desplegado en Cristo en la cruz y usted contempla a Cristo, su santidad, su perfección, su abnegación, su vida perfecta, cuando usted contempla a Cristo a través de la palabra bendita, usted está teniendo la mismísima y más superior imagen gloriosa del Creador a la cual Moisés mismo tuvo acceso. Porque usted ve al Creador glorioso reflejado en Cristo y al contemplarlo usted es transformado a la misma imagen que contempla por el Espíritu del Señor, que hacía brillar el rostro de Moisés, pero que ahora reproduce en usted y en mí el carácter del Creador por medio de la contemplación de Cristo. Eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Ahora, teniendo este fundamento, vamos a comentar algunos de los textos más importantes que la lección de esta semana nos presenta. Y vamos a comenzar, por favor, con Job capítulo 23, versículos 1 al 10. La pregunta que nosotros vamos a hacernos para poder entender adecuadamente este pasaje de las Escrituras es la siguiente. Atención con esto. A ver, cuando Job comienza a hablar en Job capítulo número 23, versículo número 1, dice el texto: respondió Job y dijo. La pregunta es,
¿A quién les responde Job en esta ocasión? De acuerdo con el capítulo número 22 y el versículo número 1, dice el texto: respondió Elifaz temanita y dijo, en pocas palabras, Job le va a responder en el capítulo 23 a Elifaz y su discurso del capítulo 22. Entonces, lo que vamos a leer es una respuesta de Job, el patriarca, a Elifaz. ¿Por qué es importante saber eso? ¿Por qué es importante saber eso? Porque para interpretar acertadamente el capítulo 23 de Job y su respuesta a Elifaz, tú tienes que saber lo que ocurre al final del libro de Job para que puedas interpretar acertadamente el capítulo 23. A ver, ¿qué es lo que ocurre en el final del libro de Job para que podamos interpretar acertadamente el capítulo 23? Job capítulo 42 nos dice lo siguiente acerca de Job y Elifaz. Escucha esto, mira lo que dice el texto. Capítulo número 42 del libro de Job, versículos 1 en adelante. Mira lo que vamos a leer. Esto que vamos a leer a continuación es Job después de conocer, de comprender y de oír a Dios mismo. Mira lo que dice Job. Respondió Job a Jehová y dijo, capítulo 42, versículo 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice Job. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, versículo 6, escucha que esto es determinante para entender el capítulo 23. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Sea lo que sea que Job dijo en el capítulo 23, de ello se arrepiente por hablar lo que no entendía, por pensar lo que no comprendía. Y aquí se aborrece y se arrepiente por lo que dijo allá en el capítulo 23. Eso es demasiado importante comprenderlo. Si tú lees el capítulo 23 creyendo que Job, al decir lo que dijo allí, está correcto, no has leído el final de Job. No conoces el final de Job. Mira lo que pasa ahora en el final de Job. Mira lo que dice. Versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, escucha esto, Jehová dijo a Elifaz temanita. ¿Quién es Elifaz temanita? Aquel a quien Job le está respondiendo en el capítulo 23. Escucha esto. Mi ira, dice Jehová a Elifaz, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Te das cuenta? Entonces la pregunta es, en Job capítulo 23, cuando tú comparas el capítulo 23 y la respuesta de Job a Elifaz temanita, la pregunta es, ¿quién de los dos está correcto acerca del conocimiento de Dios y del carácter de Dios? ¿Quién de los dos está correcto? ¿Elifaz o Job? La verdad es que los dos están equivocados, pero Elifaz está peor de equivocado que Job. Job, al final de su capítulo, al final de su libro, reconoce que lo que dijo en el 23 y lo que dijo durante todo su libro no fue correcto acerca de Dios. Por eso dice, me arrepiento, me aborrezco en polvo y ceniza, porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiso que Job comprendiera de sí mismo? En otras palabras, cuando Dios se le aparece a Job, cuando Dios se le revela a Job, la pregunta es, ¿qué es lo que ahora Job conoce acerca de Dios que no conocía antes? Ahora Job comprende y conoce que Dios
no puede ser totalmente comprendido. Lo que Dios hace, permite en la tierra, no puede ser comprendido. De la misma manera que la creación y sus misterios no pueden ser totalmente comprendidos. Pero aunque no comprenda todo acerca de Dios y sus actos, Job se le somete, porque ahora comprendió que este Dios estaba allí todo el tiempo, juntamente con él, pero es incapaz de ser encapsulado, comprendido y encajado en una mente humana. Este Dios es más grande que toda mente humana, pero ahora, aunque no lo podamos entender totalmente, podemos someternos a Él y aguardar, sometidos a su perfecta guía, a su perfecto cuidado, aguardar en Él todas las cosas, sin creer que podemos, como dice el capítulo 23, llegar delante de Él y argumentar con Él hasta el punto de quizá ganarle la argumentación. No. Ahora Job se aborrece a sí mismo. Mira lo que dice en el capítulo 23. Escucha esto. Dice así, capítulo 23 de Job, versículo 2. Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que Él me respondiese y entendería lo que me dijera. Una pregunta. ¿Usted no percibe aquí alguna arrogancia de parte de Job? Aunque Job es varón perfecto, es varón justo, ¿usted no cree que Job está equivocado creyendo que él puede presentarse delante de la silla del Creador y llenar su boca de argumentos? Esto es terrible. De este mismo discurso, de este tipo de hablar, Job se arrepiente en el capítulo 42. Así que cuando el capítulo número 23, versículo 10, Job dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Cuando Job dice eso, probablemente Job está un poquito orgulloso de su conducta, pero este orgullo se desvanecerá completamente en el capítulo 42. Cuando Job se dé cuenta que él no puede comprender a Dios y que este Dios es muchísimo más grande que lo que alguna vez él se pudo figurar. Pero ahora, cuando comprende la grandeza de este Dios, se humilla a sí mismo, se siente pequeño delante del Creador y se sujeta a Él, esperando su amante guía sin comprender todas las cosas. De eso se trata el libro de Job. De eso se trata el libro. Ahora mira esto. Vamos a ir rápidamente, por favor, al libro de Daniel, capítulo número 12. Daniel, capítulo número 12. Este es un capítulo extraordinario, maravilloso. ¿Por qué es tan importante? Porque en Daniel, capítulo número 12, se presenta la conclusión de un libro del cual su propio autor no es capaz de comprender todas las cosas. Y Daniel muere así. De acuerdo con la información que nos presenta el ángel que habla con Daniel en el capítulo número 12, Daniel no comprendió las cosas que pertenecen y conciernen al tiempo del fin. Cosas que estaban selladas para el mismo profeta que las escribió, pero que luego en el tiempo del fin el conocimiento en la gracia de Cristo aumentaría y las personas comprenderían estas cosas. ¿Qué personas comprenderían? Los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? De acuerdo al capítulo número 12, los que enseñan la justicia a la multitud. Vamos a leer. Daniel capítulo número 12, versículo 1 en adelante. Dice el texto rápidamente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es el levantamiento de Miguel que representa. De acuerdo con el capítulo número 11 y los textos que hablan acerca del levantamiento de los reyes
que vinieron posteriormente a los reyes del imperio medo-persa y así sucesivamente, este levantamiento de Miguel, por el contexto gramatical, se refiere al momento en el cual Miguel comienza a reinar. Por esa razón, el texto sigue diciendo, y será tiempo de angustia. ¿Por qué razón? Porque el tiempo de angustia al cual este versículo 1 del capítulo 12 de Daniel se está refiriendo es el tiempo de angustia que comienza posterior al cierre del tiempo o del período de prueba, al cierre de la mediación sumo sacerdotal de Cristo para ejercer, después del cierre de esta mediación sumo sacerdotal, para ejercer su reinado ejecutivo que recibió durante el juicio investigador. Entonces, durante el juicio investigador, Cristo evalúa, Cristo conoce juntamente con sus ángeles el reinado de Dios, se casa con la esposa que es la Nueva Jerusalén. Cristo revisa los casos, Cristo intercede por los pecados, Cristo los borra, Cristo perfecciona el carácter de su pueblo y ya cuando se levanta es que ejerce ejecutivamente su reinado, ya no hay más perdón del pecado y ahora como rey esto hace que el pueblo que está aún en la tierra experimente un tiempo de angustia como nunca ha habido, precisamente porque ya el perdón y la mediación sumo sacerdotal ha finalizado. De manera que este es la manera en la cual el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos comienza también su capítulo llamado el tiempo de angustia. Comienza precisamente con Daniel capítulo 12 versículo 1, porque es este levantamiento de Miguel lo que comunica que la mediación sumo sacerdotal ha finalizado y ahora comienza el reinado ejecutivo de Cristo. Ya no hay mediación por el pecado y esto causa que el pueblo de Dios en la tierra experimente tiempo de angustia de Jacob como nunca ha habido, precisamente porque la mediación ha finalizado y ahora este pueblo que fue perfeccionado por la gracia de Cristo, que reprodujo el carácter de Dios, que fue sellado, este pueblo es acompañado por la dádiva del Espíritu Santo como lluvia tardía que ha caído y descendido sobre ellos y los acompaña para que este pueblo esté en pie, donde no existe ya mediador por el pecado, pero sí un Cristo que ha sido formado en ellos, ha sido reproducido en su carácter y que los acompaña con poder en el Espíritu Santo, habiendo descendido sobre ellos y morando en ellos. De manera que Daniel capítulo número 12 y todos los textos que siguen deben ser entendidos en este sentido. Ahora, vamos a mirar lo que nos dice Daniel 12 en relación con estos entendidos. Dice el texto así: y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora mire lo que dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. De la misma manera que nos dice Apocalipsis, capítulo número 13, versículo 8, capítulo número 14 en adelante. Dice así, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto es no otra cosa que la resurrección especial que nos muestra también el conflicto de los siglos en el cual resucitan, vuelven a la vida todos aquellos que han muerto en la fe del mensaje del tercer ángel y también aquellos que tuvieron implicación directa en la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dice así el versículo número 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. En la noche más sombría y oscura del mundo, allí en ese momento histórico, en ese momento oscuro donde la humanidad haya sido dejada al control satánico, pues ya el Espíritu no intercede, pues ya no hay mediación. En ese oscuro momento de la humanidad, los entendidos que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán
resplandecen como las estrellas del firmamento. ¿Y qué es lo que ellos muestran al mundo que les rodea? ¿Qué es lo que muestran los entendidos? El carácter de Dios, reproducido en ellos por medio de la gracia de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Esa conexión nos lleva a la parábola de las 10 vírgenes. En la parábola de las 10 vírgenes, Mateo capítulo número 25, nosotros encontramos exactamente la misma idea. Nota esto, por favor. Mateo capítulo número 25 probablemente registra una parábola a la cual Jesús pudo señalar con sus propios ojos y contemplar con sus propios ojos como procesión real que se produjo en los días en que Él daba esta parábola a sus discípulos. Cuando leemos palabras de vida del Gran Maestro, esto es claro. Jesús contempla una procesión, está con sus discípulos dándole las últimas enseñanzas antes de su muerte y hace una parábola de lo que sus ojos están viendo que está sucediendo. Entonces, esto es como una parábola que fue escenificada por una compañía a la cual Jesús y sus discípulos podían ver en ese momento. Ahora, mira lo interesante de esto. Para entender esta parábola, yo voy a comentar brevemente algo que usted y yo debemos tener en cuenta a la hora de interpretar esta parábola. Nota esto. En palabras de vida del Gran Maestro, la mensajera del Señor compara brevemente la venida del esposo con la venida de Cristo a la tierra. Es una comparación breve. Sin embargo, en aquel momento donde ella aplica históricamente los sucesos ejemplificados en la parábola de las 10 vírgenes, eso lo hace en el conflicto de los siglos, capítulo número 25 en español, que lleva como título Jesucristo nuestro abogado. Mira lo que ella dice acerca del significado de la venida del esposo y del clamor de medianoche. Ella dice así, voy a leer Conflicto de los siglos, página 422, párrafo 1 en la versión electrónica. La mensajera del Señor dice así: la venida de Cristo como sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, punto y coma, la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como está presentada en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, según Mateo 25. Entonces, la venida del esposo y aquel clamor de medianoche que lo anuncia, no representa escatológicamente la venida de Cristo a la tierra. Representa en realidad la venida del Cristo como novio que viene a casarse con quien ha sido dispuesta para su marido, que es la Nueva Jerusalén, que Cristo toma de su Padre en el proceso del juicio investigador, que es la venida de Cristo al anciano de días, presentada en Daniel 7, que es la venida de Cristo al santuario celestial, al lugar santísimo para su purificación. En este sentido, la venida del esposo en la parábola de las 10 vírgenes no representa la venida de Cristo a la tierra, su segunda venida, sino el comienzo del juicio investigador en 1844, y el clamor de medianoche es históricamente aplicado por la mensajera del Señor en el párrafo siguiente como habiéndose producido en el verano y otoño de 1844, de manera que la parábola de las 10 vírgenes lo que nos está enseñando es la absoluta y completa necesidad de estar preparados, de edificar un carácter, mientras el juicio investigador se lleva a cabo, y por la gracia de Cristo permitir que el Espíritu Santo reproduzca en nosotros su carácter, para que en aquel día en que Cristo tome su reino de manos del Padre, nosotros seamos tenidos por dignos de ser súbditos eternos de ese reino, por medio de la edificación de un carácter a la semejanza de Cristo, que es obra del Espíritu Santo por medio de la gracia.
¿En qué contexto entonces aquí se presenta las pruebas, las adversidades, las aflicciones? Porque de eso se trata la lección. ¿En qué contexto se presenta? Bueno, vamos a mirar esto. Mira lo que nos dice, por favor, la mensajera del Señor aquí en Palabras de Vida del Gran Maestro, donde ella comenta en el capítulo 29 la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a mirar lo que ella nos comenta en relación con esta parábola y el lugar de las pruebas y las adversidades presentes. Mira lo que ella nos dice. Atención con esto. Página número 339, párrafo 2 de la versión electrónica. Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 29. Dice así. Es en la crisis cuando se revela el carácter. Recuerden, Elena de White está comentando la parábola de las 10 vírgenes. Dice así. Cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, he aquí el esposo viene, salid a recibirle, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño, se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. ¿En qué sentido hay que hacer preparación para el acontecimiento? Pues es la edificación del carácter previa. De eso se trata. La edificación previa del carácter por la obra transformadora del Espíritu Santo que graba la verdad en el corazón y lo santifica, debe ser una obra previa que pueda ser verificable en el día del juicio y que en el tiempo de angustia sencillamente nos sostenga por medio del mismo Espíritu que edificó el carácter de Cristo en nosotros. Mira cómo termina. Dice así. Ambas clases, hablando de las insensatas y las sabias, dice, ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Así también hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mire cómo termina. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final, tiempo de angustia, escucha, la gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Entonces, ¿en qué contexto entra aquí las pruebas, la edificación del carácter y el tiempo de angustia? ¿Cómo se relacionan estas cosas? Bueno, sencillamente, las pruebas, las calamidades que hoy enfrentamos, hasta el punto de vernos cara a cara con la muerte, revelan si el alma confía verdaderamente en las promesas de Dios. Revelan si nuestras vidas están sometidas a la gracia y son sostenidas hoy por la gracia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos descubrir por medio de la prueba nuestra condición actual, de manera que en su misericordia Dios nos prepara para la gran prueba final, el tiempo de angustia, cuando ya no hay gracia para suplir la necesidad del alma, es decir, gracia perdonadora, gracia que debió ya haber transformado nuestro carácter, porque la gracia sustentadora, gracia que sostiene por medio del Espíritu Santo, seguirá acompañando a los siervos del Señor aún en el tiempo de angustia después del cierre de la mediación sumo sacerdotal de Cristo. Entonces, este es el momento, hoy es el momento en el que yo, en medio de la prueba que me pone cara a cara con la muerte, yo pueda comprender si mi alma está sostenida por la gracia de Dios y si yo me estoy aferrando verdaderamente a las promesas, porque solo aquel que se aferra a las promesas de Cristo hoy aprenderá a aferrarse a las promesas de Cristo en el tiempo de angustia, donde solo la promesa de Cristo nos sustentará y nos traerá alivio en aquel día de angustia.
¿Se dan cuenta? De eso se trata. Finalizamos entonces con una cita gloriosa. Vamos a finalizar con una cita gloriosa del Espíritu de Profecía que nos va a poner la plataforma para terminar con una lectura bíblica, y es la lectura de Efesios capítulo número 4 versículos 11 al 16. Mira lo que dice aquí el Espíritu de Profecía. También en el mismo lugar, capítulo 29 de Palabras de Vida del Gran Maestro, donde la sierva del Señor comenta la parábola de las 10 vírgenes, dice así, atención con esto. Mira cómo dice la página 342. Y aquí tenemos la plataforma perfecta para irnos a Efesios. Dice, aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo de Dios, al pueblo del mundo, a todo el mundo, escucha, los que esperan la venida del esposo han de decir al mundo. ¿Qué han de decir? Mira lo que han de decir, escucha esto. ¿Veis aquí el Dios vuestro? ¿Cómo que veis aquí el Dios vuestro? ¿Qué significa eso? Mira lo que significa. Los últimos rayos de luz de misericordia, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. ¿Y cómo se revela? ¿Cómo se revela el carácter de amor de Dios al mundo? De la misma manera como era el plan de Dios revelarse al mundo desde Génesis capítulo 1, cuando dotó de su propia imagen al ser humano. ¿Cuál es el plan? Mire cuál es el plan. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. ¿Cuál es la última revelación, la última amonestación, el último mensaje de misericordia de Dios al mundo? Es la revelación del carácter de amor de Dios que se revela por medio de sus hijos. De manera que sus hijos pueden decirle al mundo, veis aquí el Dios vuestro. No es una imagen física, es la comunicación de las virtudes, de las bondades, del carácter del Creador, reproducido por Cristo en nosotros a través de su Espíritu Santo, que se comunica al mundo para que el mundo conozca a Dios por medio de sus hijos. Terminamos con Efesios capítulo número 4. Porque eso es exactamente lo que nos dice Efesios capítulo número 4, desde el versículo número 11 hasta el versículo 16. Dice el versículo número 11 en adelante, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué cosa es esto? La impartición de los dones del Espíritu Santo, que provienen de un mismo y solo don, el don del Espíritu, que Cristo impartió, según los versículos 8 en adelante, que Cristo impartió al mundo como dispensador legal del pacto eterno, al llevar cautiva la cautividad y dar dones a los hombres. Dice entonces el texto, versículo 12, ¿para qué son esos dones que vienen como consecuencia de recibir el Espíritu de Dios? ¿Para qué son? Escucha, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de manera que la iglesia edificada, unida en Cristo, ¿qué pueda comunicar? Mira, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. La iglesia, fíjate, la iglesia como un solo hombre, perfecto y unido en Cristo, dice el texto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Plenitud que según el capítulo número 3, Cristo ha hecho habitar en nosotros, así como la plenitud de su Padre habitó en Él. Él ha dispensado la plenitud de Dios en nosotros para que Dios pueda llevarnos y elevarnos a la estatura de Cristo, de manera que nosotros reflejemos la estatura de la medida de la plenitud de Cristo a este mundo, y ante principados y potestades podamos testificar la multiforme sabiduría de Dios que se da a conocer por medio de la iglesia. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado en el nombre de Jesucristo, y recordándole que nos vemos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, por nuestro canal Preach Manuel, se despide de ustedes su servidor Manuel Ospino diciéndoles bendiciones. Chao, chao.